Bueno, bienvenidos amigos. Hola amigos, ¿Qué ¿Cómo tal? están? Bien, somos bien. Alan, Lalo, Gabriel. Gabriel. Qué formal. Sí. nuevo episodio de Civil Stack Podcast. Bienvenidos nuevamente a su podcast de confianza, podcast ingenieril de confianza. Ahora cambiamos un poco la organización de cómo estamos sentados porque hoy toca debate. Pues sí, entonces estamos aquí para debatir, vamos a desgreñarnos, todo sea en nombre de el conocimiento. Todo sea en nombre de que todos sepamos qué está pasando en realidad con este tema que tiene dividido al país. Sí. Del conocimiento. Y no quedarnos con las notas periodísticas, ¿no? Más allá de los encabezados o algo así. Sí, porque a veces las notas se quedan bastante cortas en cuanto a información técnica. Ya vimos el podcast pasado que en aspectos técnicos las fuentes periodísticas no son tan confiables muchas veces. Nos pueden servir de guía hasta cierto punto y ciertas fuentes. Entonces vamos a tomar algunas, puede que sí, puede que no, pero lo importante es llegar al fondo de esto desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Sí. Muy bien. Sin tintes, 3 ingenieros listos para debatir. A ver, como ya lo saben, a Alan le tocó debatir, bueno, le toca defender el tema del AIFA, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y a Gabo le toca defender el tema del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, pues vamos a ver cómo defiende cada uno su tema. Las reglas del debate van a ser 2 minutos para cada quien, y así, vamos a ir debatiendo ideas, contraargumentación, y listo. Venga, ahora, pues vamos a empezar, ¿qué les parece? Sí. ¿Un volado? Volado, sí, me parece justo. ¿Tiene una moneda de A5 o usamos miate? Que late. Ahí está. Mira, la parte del empaque. La parte de acá arriba es águila. La parte de acá abajo es sol. Solo en México hacemos volado con cualquier cosa, ¿ok? Águila. Sí, pues ya. ¿Qué? Pues qué digo. que decías canto, güey? No, ¿qué tal que nos ponemos a debatir? Santa Lucía. Santa Lucía. Okay. Entonces, águila era la parte del... De arriba, del empaque. ¿no? Ok, cayó sol. Entonces yo primero. Venga. Vas tú, Alan. Va. Entonces corre tiempo. Aquí se queda el late. Ahora lo comemos. Vamos. Y corre tiempo en 3, 2, 1. Adelante. A ver, entonces el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es el ubicado en Santa Lucía, tiene varias ventajas respecto al NAICM, al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es el que estaba proyectado en el antiguo lago de Texcoco. Y partiendo de esta idea, esta es la primera razón por la que este aeropuerto tendrá una ventaja sobre el otro, y que es que al mover el aeropuerto de este antiguo lago, entonces se está recuperando este último vestigio del último gran lago. Recordemos que el gran lago en la antigüedad pues cubría casi, no sé, más de la mitad de la Ciudad de México, del Estado de México, y llegaba hasta Zumpango. Okay. Entonces esa es la primera razón. La segunda, el presupuesto en cuanto a costos. Estamos viendo, ya ahora se va a inaugurar el 26 de marzo. Nosotros estamos grabando el 12. No, 22. 22 de marzo. Ah, sí, 21. Sí, porque el 21 del natalicio, ¿no? Sí. Ahorita estamos grabando en 12 de marzo. Y la información reciente que se tiene es que se va a cumplir en presupuesto de los 74,000 millones y fracción, ¿no? Y aquí lo importante es que ese presupuesto se dio desde hace mucho tiempo y no se ha superado, pese a la pandemia y todo el incremento asociado de los precios, y actualmente pues a la guerra de Ucrania, que ha incurrido en aumento de todo, de madera, de acero, de cemento, gasolina y demás cosas, y aún así se está cumpliendo en presupuesto y en tiempo y forma. El aeropuerto de Texcoco creo que tuvo como 2 aplazamientos. Primero originalmente iba a ser creo que para 2018, 2020, y luego ya después la última fecha cuando se canceló era que para 2022, ¿no? Entonces se está proyectando creo que 900 días de construcción, y construcción incluidos también proyectos ejecutivos. Este proyecto... ¿Tiempo? Ah, ya me estoy. A las 3. ¿Listo? Adelante, Gabo, en 3, 2, 1. Bueno, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Un proyecto, bueno, que se canceló, pero que en su momento se nos presentó como la solución. La solución ante una problemática de un aeropuerto sobresaturado, que se ubica dentro de la Ciudad de México, en un lugar que, bueno, ya se tenía proyectado desde hace tiempo, que
ese sitio se iba a utilizar para un nuevo aeropuerto que cumpliera con las características y necesidades de una ciudad tan grande como la que nos encontramos. Ese aeropuerto se fundamentaba principalmente en cumplir la demanda de vuelos y de personas de aquí a 65 años. Perdón, me equivoqué la cifra. De aquí a tener al menos 65 millones de personas o de viajes por año. Perdón, de mover personas por año. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que se tiene una proyección de que el aeropuerto, junto con varias etapas de las que se tenía programado, al fin y al cabo de esas 4 etapas se iba a poder suplir, se iba a poder cubrir perfectamente la demanda perdón. De las necesidades de la ciudad. No de las necesidades, es que es muy importante el dato de que el número de personas que se iba a mover dentro del aeropuerto iba a ser el que se proyectó de aquí a 50 años. Okay. Quiero hacer énfasis en que en la primera etapa iba a ser capaz de mover 65 millones de personas por año y con ese crecimiento en etapas, gracias, con ese crecimiento en varias etapas se planeaba cubrir. No solo dejar de tener un aeropuerto que ya está sobrepasado, sino cumplir con las normas de seguridad pertinentes, además de ser un aeropuerto innovador, a la vanguardia, comparable con aeropuertos en otros países como por ejemplo en Singapur. Okay. Perdón, me sobran 5 segundos. Rayos, me los guardo. Se van para mí. Gracias. Se van para mí. Ok, muy bien. Ahora vamos a la etapa de contraargumentación sobre este tema. ¿Okay? Que en pocas palabras es ¿qué falló en el argumento del otro? Sí, justamente Alan va a contraargumentar lo que acaba de decir Gabo. ¿Ok? Adelante, Alan. Vamos en 3, 2, 1, ahora. Yo quisiera tocar el punto de lo que dijo Gabo de el horizonte de proyecto del aeropuerto de 50 años, el cual también está tomándose en cuenta en Santa Lucía. Entonces tenemos los mismos horizontes de proyecto y vamos a mover a la misma gente tanto con uno como con otro. Entonces en ese aspecto estamos parejos, en ese sentido. En el otro que decías, que comentabas, bueno, entonces a conclusión, en ese aspecto no hay ventaja de uno sobre otro. Luego comentabas o no sé si lo mencionas explícitamente, pero entendí que te referías al hub, que el aeropuerto de la Internacional de la Ciudad de México se tenía contemplado como un hub, que es como un centro de conexiones, donde, pausa, aquí tengo la definición de hub. Sí, tengo entendido, es un aeropuerto como base en el cual las rutas convergen en ese mismo sitio y es como haces parada ahí y de ahí ya te vas a otras rutas, otros destinos. Ok, entonces, bueno, resumiendo el minuto que te queda, tienes 51 segundos. Comenzamos en 3, 2, 1, adelante. Sí, entonces retomando lo del hub, que es como el centro de conexión de vuelos nacionales, internacionales y de carga. El hub estaba contemplado para el de Texcoco. Para Santa Lucía ya no hay un hub, pero entonces surge la problemática de que nosotros como sociedad, ¿qué queremos? Queremos un hub que va a ser más para personas, digamos, o internacionalista, digamos, este tipo de estructura, o queremos retomar los aspectos ambientales, hidrológicos del último cuerpo de agua que tenemos en la ciudad. Ahí es donde tenemos nosotros que valorar. Tenemos que valorar nosotros qué queremos como sociedad, qué es más valioso. Un aeropuerto donde a lo mejor viajas una vez al año o algo así, o un parque o un lago, un cuerpo de agua donde todos podamos ir público, que no necesites dinero para ir. Para usar un aeropuerto necesitas dinero para volar. Para ir a un parque, pues solo necesitas moverte al parque. Y lo puede usar cualquier persona. Es un área de esparcimiento y después vamos a tocar el punto de hidrológico. No, ahora sí ya estoy, pero... Ok, ahora. Contraargumento, Gabo. Voy a hacer el contraargumento ante la introducción, ¿no? Ya después habrá tiempo de debatir los temas que me fueron debatidos. Sí, claro, vamos a ir avanzando. Ok, entonces 3, 2, 1, adelante, Gabo. Ok. Bueno, del aeropuerto se menciona mucho, ¿no? Que no va a estar en un lago, en lo que formó parte bueno, todo el Valle de México era antes un cuerpo de agua, ¿no? Un lago que, pues bueno, a medida de
Ya lo hemos platicado en otros episodios, debido a la historia y otros argumentos, pues bueno, ya no es un lago. Yo quisiera preguntar abiertamente, ¿cuántas veces se ha ido al lago de Texcoco a hacer alguna actividad recreativa? Dejo eso sobre la mesa. Y sobre el aeropuerto, me resulta interesante, ¿no? De los costes. Hemos visto el proyecto, tenemos conocimiento de él. Sin embargo, se reconoce que en tanto costes y en tiempos de ejecución de la obra se mantenga bien, se mantenga en orden, pero yo quisiera saber si en verdad todas las posiciones que tengamos en la terminal aérea y las conexiones lleguen a ser suficientes como para llegar a dar a satisfacer la demanda que tendríamos en el otro aeropuerto, porque había mucha conectividad, se tenía proyectada conectividad de diversos transportes públicos independientemente de considerar el aeropuerto como un hub para dar para mitigar todo lo que llegase a ocurrir como una problemática en cuanto a desplazar ese volumen de gente. Mi pregunta es si se tiene contemplada la misma proyección para satisfacer la demanda de aquí a 50 años, ese volumen de personas del que hablamos, alrededor de 65 millones de personas por año. ¿Cómo se podría dar solución dentro de ese presupuesto y esa ejecución ante ese problema que de llegar a ser verdad, de llegar a cumplir con esa demanda que ya sería un problema en los siguientes años? ¿Cómo se llegaría a cumplir dentro de ese proyecto que se tiene contemplado? No sin antes mencionar que, bueno, el impacto ambiental... Tiempo. ¿Qué pasó con los 30 segundos? Perdón, se me fue. Ok, lo guardamos para la crine. Perdón. Yo dije, no, me falta un buen, ahorita me voy a empezar a descoser. No, y eso si no volteo, tú te sigues, güey. Sí, no, yo estaba agarrando vuelo, estaba agarrando inercia. Perdón, Te voy a empezar a temblar perdón. ahorita del... Pero no entendí bien tu idea principal Yo tampoco. para contraargumentar. Pues mi contraargumento era de que si tenemos el mismo... Hay dos tamaños. A ver, tienes 20 segundos para esto. Vaya, ahí les va. Ok. Aclarar. A ver, aquí... Aclaración aquí del argumento. Ni para mí como referee, como Sí. moderador, no me quedó claro el punto. Ok. Entonces, sí voy a necesitar 20 segundos extra de Gabo para que se pueda elaborar un poco más en su, Tienes que en su explicarlo antes de que se explicación. me vaya la idea. Adelante, Ok, 3, 2, bien. 1. El punto es concreto. ¿Cómo un aeropuerto más pequeño va a mover la misma cantidad de personas que lo iba a hacer un aeropuerto de las dimensiones que se canceló? Uno. Y la otra, el impacto ambiental que se tiene no solo es en el aeropuerto, en el nuevo aeropuerto, sino también lo tuvieron como una problemática que tengo entendido, al no tener... ¡Ay! ¡Dame 10! ¡No! ¡Híjole! ¡Maldita Ya, sea! síguele. Sí. Sigue. Bueno, al ser un proyecto que no se tenía planeado o contemplado desde algún tiempo, un tiempo considerable, se encontraron problemas como muchos asuntos de impacto ambiental debido al... A ver, lo estoy cagando, güey. A ver, termina ahí termina tu participación. Bien. Vamos con Sí. estructura tu idea. Bien, sí. Porque, ¿Haz tu tarea? porque te está faltando, campeón. Ya sé, como si no me diera cuenta. Ya sé, ya. Ok, entonces, vamos a darle estos 40 segundos Pero sí sé, profe, sí que estudié. también te di a ti. Se Sí. los voy a pasar a Alan. Para que, ok. si tú quieres, Alan, continúa con la idea en la que te quedaste o debate esto que balbuceó este niño. Porque yo, sinceramente, no volví a entender nada. Encontraron mamuts. Ok. Bien. Muy bien, no, sí, ya entendí tus dos puntos. El impacto ambiental por los mamuts que encontraron y las dimensiones del aeropuerto, ¿no? Si son escalables o si son equiparables una con el otro. Sí, y el coste, ¿no? No mencionaste coste. Sí, dije, ¿cómo? Bueno, sí. Rayos, ¿cómo lo puedo simplificar en 10 segundos? No sé. Mira, en resumidas cuentas, si un aeropuerto más chico que cuesta menos está muy bien, pero no abastece la demanda de uno más grande que cuesta más. Según yo tenía entendido que la demanda era la misma. Pero no sé, yo no tengo el dato de los 65 millones que estás hablando tú. Mira, la primera etapa del nuevo aeropuerto está contemplando, el de Texcoco, le estoy hablando del de Texcoco, está contemplando un total de 144 movimientos por hora. Sí. ¿Ok? ¿Cómo argumentar? De pasajeros tal vez no tenga el dato, Pero sí viene. pero pues al final lo que cuenta en un aeropuerto son las operaciones, no importa, bueno, sí, claro que cuentan los pasajeros también. Va de la mano, es un dato que se relaciona, con uno tienes otro, pero sí viene especificado que en el nuevo aeropuerto
en la primera etapa sería capaz de mover 65 millones de pasajeros. ¿En el nuevo? En la primera etapa. En Texcoco. Ujú. Ajá, sí, de la información que él fue dando en su ¿Cuántos? introducción, 65. mencionó 65 millones de personas en su primera etapa. O sea, esto no quiere decir que sea en Ok. un año. O sea, No, es cuando lo abren. en todo lo que dura la primera etapa. No. Es que desde el día 1 no puedes tener 65 millones de Sí, pasajeros. sí, sí. Espérame, Sí, no, y es no. un punto en contra. Deténganse. No, sí se puede. En cuanto termines tu primera etapa, esa primera etapa tiene la infraestructura suficiente para mover a 65 millones de pasajeros. Sí, claro, eso es a lo que voy. Cuando termines la tiene primera capacidad- etapa. Tiene la capacidad No, de hacer pero eso, es que se están no confundiendo. quiere decir que tu capacidad va a empezar No. desde el día 1 Sí. en 65 millones. Sí, porque para eso tienes la etapa 2, que cuando te veas rebasado en los 65 millones vas a crecer. No. Ya te vas a ciento y tantos millones. No, No, perdón, no. son alrededor de No, no, no. 70. Mira, ¿Sí? no, fíjate. No empiezas con Espérame. 2 vuelos, porque entonces entregarías una parte del aeropuerto. Es que así es en todos los aeropuertos. Tú tienes la demanda actual, del nuevo aeropuerto, Ujú. del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ujú. La actual no son 65 millones. Digámosle Texcoco y Santa Lucía. Ajá, Texcoco. Ajá, Tienes el actual. ajá. El actual no tiene ahorita 65 Entonces millones. es un punto en contra del AIFA. Porque de aquí a cuánto Déjame tiempo terminar sería el capaz. punto. Déjame terminar el punto. Ya, Quiero ya vamos enseñarte a el punto. madrearnos. Quiero enseñarte el punto. O Ya, sea, ok, enséñalo. cuando tú tienes tu aeropuerto actual, Sí, entiendo tienes tu tu punto. demanda Sí, actual. El día de mañana, cuando tú decidas trasladar la demanda actual del nuevo aeropuerto del actual aeropuerto al de Texcoco, ujú. no vas a tener de un día para otro 65 millones. No lo vas a saturar de un día para el otro. No, ¿de por qué? Porque este número de 65 millones ya Es está capacidad. saturando Es la capacidad primera máxima. etapa. Pero entonces, ¿cuál es la capacidad máxima? Al menos de los datos que tenemos Ya de la tengo, fuente. ya tengo el dato. Al 2015 son 34 millones de pasajeros. Ajá. Bueno, Saturado. 2000, ajá, sí, ahorita, De la pero IC. el actual. De la Ajá, ICM. del actual. Del actual. Cuando Del tú Benito pasas- Entonces me estás dando la razón. Pon tú que cuando se termine el de Texcoco, hubiesen subido a 40 millones. Es que no. O Mira, lo que... 50 millones. No, A ver, tu punto es este. Yo entiendo que, mira, si entregas la etapa 1, no es capaz de estar a su top. Pero entonces, ¿eso qué implica? no, sí es capaz. Solo Espérame. que no tienes la demanda para mover tanta gente. Por eso, pero no tenemos la demanda para mover tanta gente. Por eso está escalonado según las necesidades. Por eso Sí. el proyecto contempla 4 etapas. Sin embargo, es capaz de mover 65 millones en la primera etapa. Sí, no estoy debatiendo eso. La capacidad no va a cambiar en toda su primera etapa. Voy de Entonces- acuerdo. Lo que yo te estoy tratando de hacer ver es que la demanda que tú vas a tener desde el día 1 con la primera etapa finalizada, no vas a llegar a la capacidad Saturación. máxima de tu etapa 1. Entonces tendríamos que estar hablando de la capacidad al mismo horizonte de proyecto, que es igual. Sí, o sea, tu etapa 1 tiene una duración que va a durar proyectada no sé cuánto, unos 5 años. Por decir un número, no sé cuánto sea en realidad. Por decirte un número. Pero Tu- entonces tu ya pri- olvidamos los 65 y nos vamos con el número bueno, que son 100. Es que aquí lo importante es el horizonte del 125, proyecto, que es que, para los dos ajá. son 50 años. Entonces ya no nos vamos a 65 millones, porque entonces serían 125 millones de pasajeros al término de la cuarta etapa. Ajá. Ya Pero al no, final de su vida útil. Ajá, justo. Ahí es donde yo pregunto, ¿cómo un aeropuerto de estas dimensiones que tiene que contemplar 4 etapas para cubrir un horizonte de proyecto de 50 años se compara con un aeropuerto con menor número de pistas, menor número de espacios, todo en menos, igual en costos? Como, o sea, ahí es donde está mi pregunta. ¿Cómo es posible que se compare uno con otro si ambos van a mover a la misma cantidad de personas? Ya, ahí te va. A ver. Dame pista. Venga, Dame pista, Híjole, ya, suéltalo, ya me enchilé. Ok, miren, bueno, a ver, vamos con tu punto. Sí. 1, 2, ¿Por qué 3. está Job aquí en esta foto? Porfa los 30 segundos. Sí, claro. No, sí, permíteme. dale un minuto. Porque No, te yo voy a dar me- los me 40, extendí. te voy a dar los 40 segundos que le di a Gabo Va, y los dos. Y te voy a dar 2 extra porque ahorita en lo que le tratábamos de explicar a este niño qué pasaba por nuestras mentes, vamos a Entonces, vamos a ahí te va el punto, y es un Adelante. punto en contra del aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto de Texcoco, y para ponerlo en marcha,
necesitaba que se cancelara el Benito Juárez, el que vamos todos, que está todo feo, ¿no? El que huele a drenaje todo el tiempo cuando llueve feo. O no, que Entonces, no vamos. Ese tenía que cancelarse, al igual que la base aérea de Santa Lucía, que ese es de uso militar. Digamos que a nosotros civiles de a pie no nos afecta, pero se tenía que cancelar ambos. Entonces, eso requeriría que el de Texcoco tenía que estar funcionando al 100%, bueno, digamos no al 100, en sus capacidades óptimas para la demanda actual, para poder, o sea, porque cierras uno y pones en operación entonces no puede estar a medias tintas. El aeropuerto de Santa Lucía brinda una mayor resiliencia al sistema, mayor flexibilidad, porque va a operar Santa Lucía, Ciudad de México y Toluca, los tres en conjunto. Entonces, si falla uno, se pone en marcha el otro. Entonces sí, Santa Lucía es más pequeño que el de Texcoco. En su máximo desarrollo se contempla de 70 a 80 millones de pasajeros máximos. Solo en Santa Lucía, pero si le sumamos al de Benito Juárez, que puede mover 50, de 45 a 50, y Toluca, que a lo mejor puede mover 10, entonces ya tenemos 140 millones de pasajeros dentro de estos tres aeropuertos, de este sistema aeroportuario del centro de México. Entonces esa es la razón por la que Santa Lucía, en conjunto con los demás, sí puede mover a un número equivalente de personas al final de su horizonte de proyecto. Todavía tienes 1.45, vas hasta 2.40. No te preocupes, ahorita ya. Si quieres lo pauso y si quieres... Sí, porque ya acabé. Esta idea. Mira, con una pregunta. A ver, no, yo quiero aprovechar esto. Sí, tú también danos rienda. A ver, sí, algo que yo encontré también es que el aeropuerto de Texcoco iba a tener que cancelar la existencia de la base aérea de Santa Lucía y del aeropuerto actual. Yo también había encontrado eso de que lo que se espera con Santa Lucía es que tiene 2 etapas, según yo. Sí. Se hagan las 2 etapas, se mantenga el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, y los 3 en conjunto. Ahora, yo les voy a pasar un dato. El aeropuerto de Cuernavaca está mucho más cerca que el de Toluca, pero nadie lo usa. Y ese es potencialmente otro aeropuerto que se podría utilizar en algún futuro. Yo fui de práctica al aeropuerto de Cuernavaca y nos dijeron: tenemos toda la infraestructura para recibir vuelos nacionales e internacionales y nadie lo usa. Buen dato. Entonces, creo... No, ahora ya estoy yo. Ahí les dejo eso sobre la mesa. Si quieren debatirlo, adelante. Si no, hagan lo que quieran. Yo te tengo una pregunta, Alan. A ver, sí, vamos a la parte de preguntas. ¿Cómo es posible considerar un aeropuerto que siga en operación cuando se acaba de calificar de feo, que huele mal y que tiene problemas, que los tiene? Que no era la solución tener un aeropuerto nuevo, que sí, se descontinúa el anterior, pero tenía la infraestructura necesaria para abarcar los vuelos, todas esas rutas que involucran al de Santa Lucía y el actual aeropuerto. Wow. Quiero que me explique. Adelante. A ver, ahí te va. A ver, 2 minutos para responder. ¿Va? ¿Ya? No, Sí. Espérame, es que aquí hubo una falla técnica. Listo. A ver, 3, producción. 2, 1. A ver, ahí va. Y va un poco de contexto porque requiero seguir poniéndome un poco más el pie para poder argumentar bien. Entonces, que esto está para que sepamos todos, ¿no? O sea, el aeropuerto Benito Juárez, el que todos usamos o pretendemos usar, tiene ciertos problemas que requieren solución, pero ya para ayer. Uno de ellos es el abastecimiento de agua potable. Actualmente se abastece por pipas, prácticamente todo. Todo el tiempo, todo su requerimiento de agua potable es por pipas. Se satisface por pipas. El segundo punto es que todos hemos visto o hemos notado el olor medio feo ahí en el aeropuerto. Esto es porque el drenaje que tiene ya no es suficiente. Entonces lo que se tiene que hacer, y sobre todo el problema es que se inunda cuando llueve. Entonces lo que se necesita hacer es un túnel profundo y una planta de bombeo para que pueda sacar todo el agua de lluvia que cae en el aeropuerto. Y además necesitas una estructura de regulación. O sea, una estructura de regulación es, digámosle, un tanque que almacena el agua de lluvia momentáneamente y la va sacando poco a poquito a través del drenaje, porque si lo sacas de un jalón se te llena el tubo y hasta se te puede desbordar, y entonces ya tienes fuentes ahí, ¿no? En las calles ahí brotando de agua negra o algo así. Sí.
Entonces requieres solucionar el punto de agua potable y de drenaje. Y el de drenaje tienes que ponerle túnel, planta de bombeo y estructura de regulación. Entonces, con este contexto es que sí, el aeropuerto Benito Juárez no está en sus mejores condiciones, ya está sobresaturado. Pero cuando se abra el de Santa Lucía y si se mejora el de Toluca, puedes bajarle la demanda al actual y mejorar todas estas cosas, darle mantenimiento y ponerlo a óptimas condiciones. También hay muchos aeropuertos en el mundo que ya están viejitos y siguen funcionando. O sea, no porque algo esté viejo quiere decir que ya esté obsoleto. Tiempo. Eso díganme en 50 años, por favor. Ok. Entonces, resumiendo, tú dices, el aeropuerto Benito Juárez tiene muchísimas cosas que se tienen que mejorar, que tienen que cambiarse ya, para ayer. Sí. Y dices que con la demanda, bueno, reduciendo la demanda, podríamos mejorar el servicio o se podría atender estos requerimientos del aeropuerto Benito Juárez para mejorarlo y que obviamente funcione como todos queremos que funcione. Sí. Ok. ¿Te respondió tu pregunta? Sí, pero me surgió otra pregunta. A ver, no te toca a ti. ¿Tú quieres hacer una pregunta? Sí, hazme una pregunta. Sigamos argumentando. Así. ¿Les gustaría que empezara por ahí? Y he escuchado mucho de personas que dicen... ¿Pero cuál es tu pregunta? Bueno, no, yo no voy a decir la pregunta. Yo iba a decir que cómo se pensaba construir en un lugar... ¿Cómo se pensaba construir un aeropuerto en un suelo tan difícil como lo es el de Texcoco? Ok, entonces, vamos a empezar con la parte técnica de los aeropuertos. Vamos a empezar por el aeropuerto de Texcoco. Gabo, por favor, tienes 2 minutos. Ya avísame, sabes, ¿no? Cuando me queden 30, porque si no me explayo y empiezo que los mamones... No prometo nada, pero... Y que el marfil... Se hace el esfuerzo. Trabajo honesto. Estoy trabajando en eso. Honestamente. Estoy aquí para aprender. Ay, tú no eres el becario está allá. Okay. Tú no eres secretario. Ay, sí, es cierto. ¡Ay! 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3. Actualmente, y hablando de nuestro país en México, existen los conocimientos suficientes, los conocimientos técnicos suficientes y la mano de obra, la capacidad humana para poder llevar a cabo obras de infraestructura, obras tan grandes como lo iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿A qué me refiero? He escuchado muchas veces que comentan que el suelo de Texcoco es un suelo terrible. No puedes cultivar, es un suelo muy húmedo, se inunda constantemente y por eso una lleva a la otra. Y además es muy complicado, ¿no? Lo que más he escuchado es de que si ya hay hundimientos en el aeropuerto actual, ¿cómo se iban a prevenir los hundimientos ahí? Bueno, pues existen las técnicas, diversas técnicas como para mitigar ese problema, y eran técnicas que se estaban usando porque tuve la oportunidad de visitar el aeropuerto, como varios de nosotros lo pudimos hacer, y pues nos comentaron, ¿no? Entonces a viva voz pudimos ver la metodología que se usó. A grandes rasgos se los voy a resumir. Hay métodos que se estaban usando ahí como para evitar esa problemática. ¿Qué haces cuando el suelo se compacta rápidamente? Bueno, uno de los métodos que se usó fue compactas rápido, obligas a que el suelo se aplaste y de esa manera mitigas esa problemática. A lo que voy con este ejemplo es de que los métodos, la tecnología y la capacidad humana técnica para llevar a cabo ese proyecto la tenemos y se estaba llevando a cabo. Entonces, por ese lado, yo sí quisiera, no sé, les doy puerta abierta que me pregunten cualquier otra problemática de infraestructura o de ejecución de obra que se tenía. Eso no era suficiente como para detener ese proyecto. Entonces yo insisto que de haber seguido esa propuesta se pudo haber terminado porque se puede, porque sabemos cómo y porque tenemos con qué. Hasta aquí mi comentario. Va. Ok, ahora vamos a hablar del aspecto constructivo del aeropuerto de Santa Lucía. Alan, por favor, 3, 2, 1. Respecto al aeropuerto de Santa Lucía y el suelo donde se está construyendo, este suelo tiene mejores características que tanto que el suelo del Benito Juárez como el de Texcoco. Esto es porque no está enclaustrado en el mero lago, en el mero antiguo lago. Entonces, este está en una zona de transición, ya tirándole más a suelo duro. Entonces ya estás un poco fuera de estas arcillas expansivas y además fuera de esta zona de alta salinidad y agresividad química que hace más económica tu cimentación.
Y además de la cimentación, la gran ventaja a futuro es un menor coste de operación y mantenimiento, porque no vas a necesitar tanto instrumentación y vigilancia y efectos de acciones de mantenimiento como estar renivelando las pistas. No digo que no se tenga que hacer, porque la base aérea de Santa Lucía también tiene sus problemas, pero son en menor medida porque ya te estás en la zona de transición, les digo, ya tirándole un poco más a suelo duro. Entonces los hundimientos regionales de esa zona son menores. Entonces, esta es una de las ventajas que tiene. Y además, tengo entendido que cuando se tomó la decisión de Santa Lucía, no se tenían totalmente estudios geofísicos o geológicos, geotécnicos del suelo al 100%, pero aún así se está construyendo una terminal de pasajeros eficiente que además tiene aisladores sísmicos que no contemplaba el aeropuerto de Texcoco, que si quieren ahorita tocamos ese tema. Pero a lo que me refiero es que este proyecto, pese a no tener estos estudios, está demostrando que sí se puede hacer, que es más económico y que sigue cumpliendo los requerimientos de un aeropuerto. Y ya, punto. ¿Puedo hacer una pregunta? A ver, ¿quieren contraargumentar? Yo sí. Yo tengo pregunta. Mi pregunta es, ¿está en un suelo? Bueno, ahí te va. Yo quiero que me contesten algo. Está en un suelo con mejores características. Pero es importante mencionar, y voy a insistir con lo de los mamuts, el tener descubrimientos arqueológicos, ya sea de alguna cultura o de algún fósil, en este caso lo de estos huesos de mamut que se encontraron. Bueno, ¿qué pasó ahí? Estos indudablemente te da retrasos en costos, retrasos en tiempo y aumentos en costos. ¿Qué significa eso? Bueno, que al no tener los estudios pertinentes para esa propuesta, cosas como estas no se pueden evitar. Entonces sí o sí se van a aumentar esas partes en cuanto a dinero que tienes que meter para sacar tu proyecto. ¿Y cuál fue la solución que se dio ante esa problemática? Porque al menos entiendo que en el aeropuerto de Texcoco no había fósiles importantes. Esa es mi pregunta. Bueno, resumiendo, ¿cómo afectó eso a los costos y al tiempo? Ese contratiempo. Pues es complicado decirlo porque no es información que esté a la mano. Pero para eso tienes los estudios, ¿no? ¿Cuáles estudios? Los estudios de suelos. Cuando tienes estudios de mecánica de suelos, tienes la capacidad de percatarte todas esas cosillas y entonces proponer mejores sitios. Depende, porque no vas a estar haciendo análisis de suelos en cada centímetro cuadrado. No, pero sí lo suficiente es que requiere un aeropuerto. Sí, y puede ser que en un análisis de mecánica de suelos hayan encontrado un vestigio y dijeron, aquí hay mamuts, y a partir de eso dijeron, cambiamos las pistas. La ruta crítica. No, vamos a recorrer la ruta crítica. Cuando nos enseñan estos conceptos en ingeniería civil, tú aprendes a mitigar los riesgos a partir de tu ruta crítica, viendo qué otras actividades puedes empalmar o adelantar o retrasar para que no te afecten en tu tiempo final de entrega de tu obra. En cuanto a presupuestos, bueno, ahí sí no sé, porque no hay forma de comprobarlos, tendrían que estar públicos, pero pues al día de hoy yo no encontré nada. Mira, a ver, dame pista para responder. A ver, adelante. Venga. Eso es desde mi punto de vista como moderador. A ver, ahí va. Ahí va el experto. Estoy listo. Por favor, entonces, adelante. Yo digo, y la postura que voy a defender es, para los ciudadanos, ¿qué importa que no se hayan hecho los estudios? Porque al final tú lo que requieres es un aeropuerto funcional. No te importa, o sea, a mí, si lo que hayan hecho o no los ingenieros, me vale p***. Y ahí me ponen, ¿Por qué? Porque a mí, ¿qué me importa que no hayan hecho estudios? Lo que me importa es que esté la terminal de pasajeros y esté el centro de abordaje y puedan estar volando ahí los aviones. Eso es lo que me importa. Entonces, sí, no hubo estudios, sí, no, se encontraron los mamuts, pero eso a final de cuentas, ¿qué importa si se sigue cumpliendo el presupuesto que se dio desde el primer inicio de 70 y tantos millones? Bueno, que fueron creo que al principio 60 y tantos, pero los fueron actualizando conforme a inflación. 75 pero millones. Pero seguimos dentro del presupuesto.
Y además seguimos en tiempo y forma y además récord. Según las cifras oficiales, que ahí sí no hay manera de cómo compararlos, ni siquiera los Emiratos Árabes Unidos o estas regiones sumamente ricas han construido un aeropuerto en este tiempo récord de 900 y tantos días o algo así, cerca de los 900 días de construcción. Y esta construcción tiene que tomar en cuenta que el proyecto ejecutivo se hizo prácticamente al mismo tiempo. Que técnicamente o ingenierilmente no es la mejor forma, no es la forma más adecuada de hacerlo, pero yo digo que para fines prácticos de la sociedad, ¿qué importa si se está llegando a un resultado adecuado? ¿Cómo voy de tiempo? 30 segundos. Ya, bueno, ya. Ya acabas. Ok. La verdad es una respuesta muy sólida. No la veía venir. Yo ya tengo una respuesta. A ver. Ahora. Yo tengo el contra. Ahora, espérame. Como tú decidiste hacer pregunta en lugar de contraargumentar, ahora te toca a ti, Alan. Hacer pregunta y contraargumentar. No, contraargumentar la idea principal que él tenía. Sí. A ver, ahí va. Venga. Otro contraargumento. Ya me quiero enchilar. Adelante. Más. Que es, tú decías que se sabe y se puede hacer o construir en cualquier suelo de la Ciudad de México, que sabemos que es uno de los más difíciles de todo el mundo, pero igual vuelvo a la postura de para la sociedad. A la sociedad, ¿qué le importa si nosotros sabemos o no construir en un suelo muy difícil? ¿No es más sencillo y más económico hacer más un problema más fácil? O sea, ¿por qué tienes que meterte a resolver el problema más difícil solo para saber que lo puedes resolver? Es como decir, es como para ver, a ver a quién le apesta más la verdolaga. O sea, ese es el punto. Sí, está bueno. Sí. Entonces, sí tenemos la capacidad técnica. Nuestros ingenieros geotecnistas nacionales son sumamente recurridos en el mundo. Y además la capacidad que ha tenido la ingeniería mexicana, pues se ha visto y se ha demostrado. Ahí está la Torre Latino, que es muy estudiada internacionalmente, es un ejemplo. El metro también. El metro también, y pues ejemplos hay muchos. Todo el suelo de la ciudad, la mayoría está bastante Complicado. Sí, no es como que ningún especialista escogería así por voluntad propia, déjame construir en el terreno más difícil del mundo. ¿Qué es la idea de este argumento del aeropuerto de Texcoco? Pues creo que ya acabé. ¿Ya? Ok, a mí sí, si me permiten agregar algo, es que a mí, yo entiendo que la capacidad técnica la teníamos. Mi profesor de cimentaciones estaba trabajando en la cimentación del nuevo aeropuerto y nos comentó que vinieron ingenieros de todas partes del mundo, creo unos holandeses y unos ingleses. Y y entonces nos dijo, no, pues es que estos ingenieros llegaron supuestamente a enseñarnos cómo se iba a comportar el suelo de la Ciudad de México y se acabaron llevando apuntes, porque la verdad a nosotros ahí en el Instituto de Ingeniería de la UNAM pues les damos 3 vueltas. Sí. Y bajita la mano. Entonces, México, apréndanse esto, gente. México es punta de lanza en la mecánica de suelos a nivel mundial. Porque el suelo de la Ciudad de México particularmente es complicado como no tienen idea. Yo diría que, bueno, no me quites tiempo, pero nada más para acabar esta idea. Todavía tienes 30 segundos. Tienes 30 segundos. Bueno, es punta de lanza. Yo diría más en cuanto a soluciones. O sea, los ingenieros geotecnistas de una u otra forma le pueden dar solución a cualquier problema que se les haya presentado. Y no tanto en la parte de instrumentación o cosas de algo así de última tecnología, porque ahí sí recurrimos a sensores extranjeros o cosas por el estilo. Sí, claro. El análisis, ¿no? Lo que hace más rico al ingeniero. Sí, pero digamos el ingenio y la solución constructiva eficiente, ahí sí. Es mexicano. El mero mole. Es mexicano. A ver, déjese venir. Pues tengo la ¿Tienes respuesta. alguna contraargumentación? Sí. No se elige. Espérame. Ok, 1, 2, 3. No se eligió el lugar de Texcoco por ser un lugar difícil, ni para probar a nosotros como ingenieros, hablando en general, ¿no? Porque yo no estuve ahí. Pero ni para probarnos como ingenieros que podemos. Se utilizó ese lugar porque ya se contaba con el espacio suficiente para un proyecto de ese tamaño, y además por cuestiones
de cercanía con el anterior, había varias soluciones que eran más fácil implementar teniéndolo más cerca que un aeropuerto que, si bien comentaron, tiene la capacidad de servir en sintonía con más aeropuertos. No, Se tenían los terrenos y además, o sea, la distancia a la que se encontraba respecto al otro implicaba tener varias soluciones en cuanto a movilidad similares o más sencillas de aplicar que tener un aeropuerto más lejos, aún funcionando en sintonía con los que tenemos alrededor. Para agregar por último y meter más limón a la herida, ok, se pueden utilizar aeropuertos como el de Toluca, el de la Ciudad de México, Benito Juárez, y el de Santa Lucía, ahora que ya lo terminen, ok, se pueden utilizar. ¿Por qué no se utilizó entonces hasta ahora el de Cuernavaca? Cuando en lugar de construir y adaptar uno nuevo, ya se tiene uno nuevo con la infraestructura necesaria para tener un buen volumen de personas transitando allá. Estoy consciente de que se puede hacer un sistema así apoyándonos de otros aeropuertos, pero ¿por qué no mejor hacerlo ahora en lugar de construir otro? Ahí termina mi comentario, con una pregunta. Adelante. Éntrale. Alan, 3, 2, 1. Adelante. ahí va. Bueno, respecto al aeropuerto de Cuernavaca, pues sí estoy de acuerdo que está cercano a la ciudad y que puede ser parte del sistema. Y esta es una de las ventajas que puede ser utilizado en este sistema aeroportuario, porque se pueden incluir varios. O sea, siempre y cuando estén conectados, se pueden ir incluyendo varios, como el de Querétaro, como el de Cuernavaca, o no sé, u otro que se vaya a hacer dentro de este, digamos, radio de influencia. Y entonces, además, el de Cuernavaca, pues, esa pregunta que dijiste de por qué no se usó ese, pues mira, quién sabe. O sea, también, o sea, eso no ese ya no tenemos injerencia en eso y no hay información pública al respecto. Entonces, tal vez, o sea, ya entre nosotros, pues sí, tal vez podría ser una buena opción. Yo quiero pensar que los tomadores de decisión lo tuvieron muy en cuenta y lo descartaron por razones técnicas Adecuadas, ¿no? Sí, por las razones técnicas adecuadas. Y quiero creer que no fue tema de política o corrupción, pero bueno, lo que comentábamos ahorita fuera de cámaras es que el de Cuernavaca, cuando fuimos de práctica o cuando Lalo fue de práctica, pues le dijeron que pues ahí estaba listo para recibir, estaba subsaturado, o sea, no tiene mucha demanda y ahí está. Pero, ¿todavía tengo tiempo? 30 segundos. Y ahí va mi parte para acabar. Y quiero hablar sobre el costo de la instrumentación, el costo de la operación y el mantenimiento del aeropuerto de Texcoco, que iba a ser inmensamente grande ese gasto. Y además se tuvieron que realizar estudios que algunos tardaron desde hace 30 años. Desde hace 30 años se está estudiando esa zona. Entonces imagínate todo lo que iba a costar la instrumentación y además la posible solución a la operación de renivelación de hundimientos diferenciales o pistas. Bestia. Esto cada vez nos está llevando a temas mucho más delicados. ¿Algo que objetar ante ese posicionamiento de Alan? Pues nada más tengo algo que va a traer por más ejemplo, sangre, ¿no? Ok, bueno, adelante. No, pero me interesa. Bueno, imagínense esos costes altísimos de operación. Bueno, sí entiendo, ¿no? ¿Por qué no es un aeropuerto que ya existe? Pues sí, va más allá de nuestras manos. Ojalá, como dice Alan, ¿no? Y se haya descartado por las decisiones técnicas adecuadas. Eso, pues hasta ahí. Sin embargo, tenía un coste, como menciona Alan, un coste altísimo de operación. Un aeropuerto de esas magnitudes, me imagino que lo debe de llevar. Pero, pues es un coste que también, debido a las virtudes que tiene, al gran volumen de gente, a hacer el hub. Sí, hub, ¿verdad? Sí. Al ser el hub, bueno, se planeaba tener un crecimiento. Sí. Un crecimiento en cuanto a, imagínense, pongámoslo en esta perspectiva. Tenemos una capacidad para tener más aviones, más mercancía, más tráfico, no más tráfico, eso va para otro lado. Eso lo quitamos. Tenemos más movimiento, tenemos más flujo de dinero, entonces, ¿por qué no ser parte de la solución? El hecho de que te cueste no significa que no siempre puedas pagarlo. Entonces, tener un gran negocio con grandes costes
Imagínate, para tener un gran volumen con una buena administración puede pagarse solo. Eso ya es yéndome muy a muy volando alto, ¿no? Porque ya para hablar a esos niveles, primero se tiene que tener construido, tienes que ver cómo opera, tienes que ver cuáles son las deficiencias que una vez teniéndolo consolidado, aparecen, y entonces mitigas, y hasta entonces se podría contestar. Por último, híjole, ¿qué más dijiste, Alan? Además de los costes de operación del aeropuerto. Ah, ya me acordé. Y para terminar, imagínense, ok, ahorita como estamos, seguimos con nuestro aeropuerto, ¿no? Se adecuó porque el aeropuerto Felipe Ángeles, nos comentan que se iba a tener que cerrar, igual que el aeropuerto Benito Juárez, para tener el de Texcoco. ¿Qué tal si ese aeropuerto que se termina no se usa? Y tenemos un nuevo Cuernavaca, pero solo de uso militar. Para terminar, yo solo pienso en el caso hipotético. ¿Cómo podría entrar la misma comparativa? Tener un coste alto en un aeropuerto con tener el coste de construir otro aeropuerto que probablemente no se ocupe. Lo que quiero decir es, ok, puede que no sea una solución el nuevo aeropuerto. Es mucho ¿Cuál es el dinero. nuevo? El nuevo aeropuerto Texcoco, chinga. Puede que no sea la solución. Y entonces es solución gastar el presupuesto del aeropuerto Felipe Ángeles para que en un futuro probablemente hice otro Cuernavaca. Pues no, porque en realidad pues es el mismo cuestionamiento que yo tendría. A ver, yo les hago una pregunta. Escuchamos. A ver, para ti, para Santa Lucía particularmente, ¿cuál es el sentido de tener el aeropuerto más aislado del mundo? Aislado porque tiene aisladores de base, no porque esté lejos. ¿Ok? ¿Cuál es el punto de tener el aeropuerto más aislado del mundo en un terreno que no se considera tan peligroso en cuestiones sísmicas? Y por el otro lado, ¿cuál es el punto de cerrar dos aeropuertos para hacer uno? Es como si quisieras hacer que 3 familias se reunieran en una sola casa. Voy a derribar dos casas para meter ahí a 3 familias, que sería Santa Lucía, la familia militar, el actual aeropuerto Benito Juárez, que sería la otra familia, y todo lo que quiera venir nuevo al nuevo aeropuerto. Para mí, yo tengo esos cuestionamientos, no sé si me quieran contraargumentar. A ver, yo creo que el de Santa Lucía. A ver, espera, te doy 2 minutos. Una. Ay, tú no tuviste 2 minutos para 2. preguntar. Ah, pero espera, antes de que me des tiempo, déjame hacer un paréntesis, porque me encontré con algo muy chistoso cuando estaba viendo lo de los aisladores. Ajá. Vi en algunas noticias que decían como algo así como dispositivo. Bueno, no sé cuál era la palabra que usaban, pero usaban el término antisismo. Y es como la escala de Richter que les platicamos en el episodio pasado. No la usen. Okay, no. O sea, nada es antisismo. El prefijo anti es como tu celular que dice antirrayaduras, es que no le va a pasar ninguna rayadura. Tú puedes prevenir las rayaduras. ¿O qué más hay otro anticaída de pelo? También está el que es anticonceptivo. Anticonceptivo. O sea, tú tienes un medio para prevenir el efecto que no deseas. Ajá. En este caso, no hay nada, hasta hoy en día, no hay nada que el humano pueda hacer Que sea antisismo. que puedas decir, va a temblar. Primero esa, ni siquiera sabes si predecir un sismo. Sí. Y luego ya que pasa, ni siquiera puedes mitigar o sea, no puedes decir, no, sismo aquí no. No puedes aislar una zona de un sismo. Bueno, más bien no, eso porque se va a confundir con los aisladores sísmicos. ¿Cómo decirlo? No puedes hacer que un sismo no se presente. Sí, no puedes decirle en al un sismo que sitio. siempre Que no se propague por ahí. Ajá, Es sí. imposible que detengas la tierra, o sea, no se puede. No se puede. No se Al puede. menos hoy día el humano no puede. No puede. Porque sí es que sí se Teóricamente entiende. se podría. Seguramente. Seguramente hay alguna Pues igual y ecuación sí, que te quién dice, si consideramos que... o sea, matemáticamente. teóricamente tú puedes Matemáticamente, mover la entonces sí es tierra. antisísmico. Ah, Teóricamente se puede. Matemáticamente puedes Teóricamente parar la tierra. y también. realmente no sucede y no se puede. Sí. Imagínate que pones un dispositivo ahí en el piso y desde ese día no volvió a temblar. Sí, no, entonces Sí, ahí no funciona el no asunto. usemos antisismo, no es correcto, ni físicamente, ni técnicamente. No le den compartir a esa información.
Por favor. Ni sí. nos etiqueten ahí. Bueno, Bueno, si quieren. háganlo. Y ahora sí, quieran. aisladores sísmicos, eso sí existe. Ahora, esos fueron los puntos que yo sí noté de sus proyectos que dije, llaman la atención. El aeropuerto y el edificio más aislado del mundo. Y en tu caso, pues, el tener que cerrar 2 aeropuertos para construir uno. Eso sí, me llamó mucho la atención de ambos proyectos. No sé qué tengan que decir. A ver, ahora sí, teniendo ya este preámbulo de antisismo y aisladores sísmicos, ahora sí, este es el sentido de los aisladores sísmicos, o para lo que se usan es que la aceleración que sufre el suelo no se transmita en su totalidad a la estructura. Entonces, para fines prácticos, para lo que se instalaron estos aisladores sísmicos, es para que una vez que pase un sismo de gran magnitud en el aeropuerto, estemos muy seguros de que se puede volver a operar inmediatamente después del sismo. Entonces tenemos ahí un elemento de seguridad extra que no tiene, pues yo me atrevería a decir, ningún aeropuerto de México. Creo que es el primero que está así aislado en su totalidad y además con tantos elementos. Cada columna tiene su aislador. Creo que son 1600 y fracción columnas y cada columna tiene su aislador. Son, ahí te va, 1316, si no mal recuerdo, 1315 aisladores sísmicos. Sí. Cada columna entonces tiene su aislador. Y había 2 tipos de aisladores, uno de 600 toneladas y otro de 400 y fracción. Pero bueno, este es el sentido del por qué Santa Lucía. Pues por ahí lo investigué, no lo encuentro ahorita. Y déjame contraargumentarme a mí mismo, déjame ponerme el pie, leyendo entre líneas, esta ya es opinión propia. Tal vez se pusieron tantos aisladores sísmicos porque no se tiene la certeza de que el sistema de cimentación vaya a funcionar. Oh, no, eso es gravísimo. No sé, yo lo dejo ahí como comentario. Es No. Porque gravísimo. ¿por qué tanta seguridad si el suelo es mejor? Yo quiero creer, yo infiero, leo entre líneas, no sé, ahí es una pregunta. Ah, o sea, es una inferencia tuya. Sí, como cuando Ah, pones ok. un paréntesis con signo de interrogación al Sí. final de tu WhatsApp. Ajá. Paréntesis, signo de interrogación, paréntesis que cierra. Enviar. Ahí yo lo dejo ahí. ¿Será que el proyecto no fue lo suficientemente preciso como para asegurar Sí, la el seguridad del funcionamiento edificio. adecuado? Sí. No lo sé, eso es... Yo digo que gravísimo y por 2. Ahorita yo termino esa idea. Si quieres, vamos a tu punto. ¿No? Pero bueno, estamos partiendo de la Sí, inferencia que hizo Alan. estamos partiendo de la De la suposición. Una inferencia. suposición. Su- Suponiendo suposición. que fuese el caso, Sí. ya saben, peras y manzanas. Eso ni en un batido sabe bien. Sí, claro. Ahora, ¿quieres ir a tu punto? Claro que no. No, sí. Parte del proyecto del aeropuerto, de cancelar el aeropuerto, parte del aeropuerto de Texcoco, de generar ese proyecto que involucraba cerrar los otros aeropuertos, involucraba tener una mejora, un espacio, un área verde. Imagínense la extensión de todo el aeropuerto Benito Juárez actual en un área verde lo suficientemente grande como para aprovecharla. Dentro del plan se tenía contemplado eso. Tenían implementadas varias, no puedo decir actividades, pero sí diferentes usos de suelo recreativos en todo lo que iba a ser el área verde, en todo lo que era el aeropuerto Benito Juárez, en ese supuesto, ¿no?, de haberse terminado. Como ejemplo, sé que no es un aeropuerto, pero ya en el pasado se había convertido lo que era una refinería en un parque, en una extensión de área verde muy grande, con diferentes usos. Sí, el Y bicentenario. así es. Escaposalco. Y yo creo que eso fue un éxito, porque de lo que era una refinería que no podías entrar ni ver que había nada allá adentro, a aprovechar todo lo que te ofrece el día de hoy, me imagino, con base en lo que expusieron esa vez de la visita al nuevo aeropuerto, al de Texcoco, que esa era la intención. En el proyecto se contemplaba dejar de utilizar esa área como aeropuerto y darle una nueva vida, un nuevo uso, dentro de un área cercana a la mancha urbana, ¿no?, de fácil acceso, y con todas esas soluciones de transporte y de fácil acceso se iba a poder aprovechar para no solo una parte de la población, sino para una gran parte de la población dentro de la Ciudad de México.
Ok, A ver, ahí va. Y ahorita me pista. Ahí tienes otro. A No, ver, ya, a ver, a ver, ya a se me ver. fue el enojo. adelante. Sí, entonces, respecto a la idea de que el Benito Juárez se iba a convertir en área verde, pues ahora el de Texcoco también va a ser área verde y tiene una extensión mayor. Aquí el punto, yo quiero creer que se debe de aprovechar la obra negra que se dejó ahí. O sea, algún proyecto arquitectónico interesante que se pueda aprovechar esa losa gigante y demás obra negra que se dejó ahí. Y eh, respecto a lo que decías o bueno, la pregunta que hacías tú, moderador, de la... ¿cómo se llama? De por qué cancelar, ajá, de la lógica de por qué cancelar los otros dos para tener puesta en marcha este, pues yo creo que este es parte de las ventajas con la que se están haciendo el este de Santa Lucía, donde tienes una mayor resiliencia. Bueno, este también implica una mayor complejidad en la gestión, o sea, no es lo mismo organizar los movimientos de 3, 4 o 5 aeropuertos que de uno solo. Pero también eso querría decir que la puesta en marcha del de Texcoco tenía que estar, bueno, esto creo que ya lo había comentado hace ratito, que tenía que estar en óptimas condiciones porque en el momento que cancelas uno, abres el otro. Y además, el de Santa Lucía, también creo que aquí hay que darle crédito a Sedena y a los responsables de la gestión de esta parte, porque originalmente se decía que el Santa Lucía, para hacer Santa Lucía necesitabas reubicar la base aérea, pero hoy día la solución que se le está dando es que ambas pueden operar simultáneamente. O sea, tienes el aeropuerto civil, digamos, y al lado tienes la base aérea que ya está inaugurada y se supone, según los datos oficiales, ya está operando al 100% de su capacidad. ¿Está bien? Entonces, bueno, nada más así déjame terminar, pues se ha desmentido esta parte que decían que no se iba a poder. Sí. Creo que esto da pie a hablar al lado aire, si es que están de acuerdo. Solo para terminar con lo que Alan comentó. Sí. ¿Cómo se piensa hacer área verde un lugar que es área nada? Donde no puedes ni construir. O sea, hacer el aeropuerto iba a representar un gran costo, una gran inversión, pero iba a funcionar. Pero las mismas características del suelo impiden que a un bajo costo puedas llevar a cabo otro proyecto. Imagínense hacer un área verde donde del suelo no deja que crezca nada. Y además, si se consideraban en el aeropuerto obras civiles para desalojar el agua, obras hidráulicas, todo lo que conlleva para llevar a cabo esa obra sin tener ninguna dificultad y poder operar. Entonces imagínense el coste que ahora tendría volver área verde un sitio que ya es de por sí difícil. Por eso digo que